Plato número 1, choricito y papa. Sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Nos encontramos, como ya saben, en Bariloche. Esta es una nueva aventura para esta serie de la Patagonia Argentina. Hoy vamos a comer rico, vamos a comer, no digo gourmet, pero sí vamos a comer una comida que a lo mejor tenés intriga y saber qué es lo que es, porque lo escuchaste en muchos lados, que es el curanto. ¿Y qué es el curanto específicamente? Porque yo te puedo decir un montón de cosas, como por ejemplo, tengo acá anotado, que se puede traducir de la siguiente manera: término mapuche curantu, y que significa pedregal, y también puede traducirse literalmente como piedras al sol, por cura piedra y antu sol, y por extensión se dice piedras calientes. Te puedo decir que es la comida típica acá de la región, obviamente originaria araucana, que fue introducida en el año 1900 por la familia Goye. Esta familia hasta tiene una montaña con su apellido por el hecho de ser los primeros en llegar acá a Bariloche, a precisamente Colonia Suiza. Así que más que hablar tanto, vamos a degustar esta hermosa comida, que es el curanto, hecho por la familia Goye. Tiene un costo de 4.600 pesos por persona, diente libre y no incluye la bebida, pero tenés el show, que ahora lo vamos a ir a ver, y también tenés el show folclórico. Así que vamos con este nuevo video. No te olvides de suscribirte, y si sos nuevo, mi nombre es Marcos y te puedes sumar a esta comunidad si querés, dándole el botón de suscripción. Ahora sí, comenzamos con esta nueva aventura. Bueno, gente, y es oficial, estamos acá en el ingreso a Colonia Suiza. Ahí está, dice Colonia Suiza, poblado histórico, feria regional, todo lo que puedes encontrar. Miércoles, sábado y domingo, atento, miércoles, sábado y domingo está abierto todo lo que es el poblado histórico, feria regional artesanal. Todo eso está a 3 kilómetros para allá. Miércoles, sábado y domingo con reserva, gente, si quieren el curanto de Don Goye. Acá tenemos un cartelito donde dice Colonia Suiza, 8 de septiembre de 1895, Fundación Poblado Histórico. Este pueblo histórico tiene 150 habitantes, así que vamos a adentrarnos ahora a Colonia Suiza. Acá tenemos este cartelito donde nos cuenta un poco. Dice que oriundo de la ciudad de Saxon, Suiza, los hermanos Goye se establecieron en el paraje en 1899 con la llegada de otras familias suizas y dieron identidad a la Colonia Suiza, un poblado único compuesto por varios asentamientos rurales dispersos y un núcleo urbano sobre la calle Félix Goye. La construcción que se conservan testimonian el origen del poblado y el carácter de su arquitectura de líneas sencillas y armónicas realizadas íntegramente en madera. Acá tenemos un mapa del acceso a Colonia Suiza y acá tenemos las construcciones. Leíamos recién que son típicas de Suiza. Lo de Juan, capilla Nuestra Señora del Rosario y vivienda Isidro Buch, almacén de Buch de libros, vivienda Marcelo Goye, granja Suiza. Bueno, ahí tenés hospedaje y demás, y esa es la entrada. Miren qué lindo que está, pavimentado, todo para allá. No quiero hablar mucho porque vamos a vivir esta experiencia de el curanto. Vamos a disfrutar esta comida que tiene mucho tiempo en esta zona de la Patagonia. Bueno, ese es el camino de ingreso y acá tenemos un estacionamiento solo para clientes, solo si reservaron para el curante acá de Víctor Goye. Miren lo que es atrás, las montañas, cómo se ven. Y vamos a empezar a vivir la experiencia, como les digo, de esta comida que viene de Chile supuestamente. Ahora Víctor Goye nos va a contar todo. Ya ahí están haciendo un poco de fuego allá, miren el humo. Acá toda la leña esta la usan. El curanto en la Colonia Suiza. Bueno, un dato que tienen que saber, gente, que tienen que venir temprano, porque eso se está llenando de gente. Aparte es lindo ver todo el proceso, desde que calientan las piedras hasta que, bueno, ponen todo. Tiene lo especial el olor y todo eso.
Ya arrancaron a calentar las piedras. Ahí ya está el pozo abajo, que es donde se va a cocinar la carne, junto con todas estas frutas. Mira, manzana, papa, batata. Miren lo que es esto. ¿Quién gusta probar? Vamos. Yo. Yo voy a probar. Vino de uvas, cerezas y especias. Bueno. ¿Quiere probar, señor? Un vinito para probar, para degustar. Hola. Espectáculo, qué lindo esto. Espectáculo. Incluiría el diente libre de lo que es la comida. Exacto. Después las bebidas aparte. Las bebidas aparte. Y el pan también. Exacto. Bueno. Y el show cuando arranca más o menos. Y después de comer, sobre las 3, 3 y media. Y lo de acá afuera, Una hora falta. para que pongan lo todos los. preparen, colocan las cosas y después tienen 1 hora y cuarto de espera. Después. Listo. Bueno, gracias. Este es el salón por dentro, vacío. Estamos confirmando la reserva ahí, que lo hicimos a mi nombre. Ahí tienes para comprar el pan casero, que tiene 400 pesos. Solamente incluye la comida. Este es el escenario. Y bueno, como les decíamos, 4.600. Diente libre, lo que es el curanto con postre. La bebida es aparte. Que después vamos a ver cuántos son los precios. Miren, qué buena esta experiencia, loco. Comer curanto en la peña de Gongoye. Voy a pagar en débito efectivo. Miren el día que nos tocó, espectacular, ¿no? Miren, no hay casi ni una nube. Vamos a ver qué es lo que van a meter en el pozo que está ahí abajo. Están calentando todas esas cosas negras, son las piedras. Ya lo va a explicar mejor Don Goye, pero bueno, lo vemos comentando. Aquello con lo que se tapa. Acá tenés para dejar propina. Y bueno, acá mirá, zapallo. Ah, ya están listos. Zapallo con el queso adentro, mirá. Chorizo. Tipo chorizo colorado, pollo, pero los meten entero, así como está. Este es cordero, no, muy bueno. Y toda la verdura, todo lo que es zanahoria, estas ramas que la tapan con eso también. ¿Me puedo sentar en la mesa ya? Si no quieren reservar, pueden comprar una bandeja que sale 6.500 pesos. Eso no necesita reserva. Solamente con orden de llegada te puedes sentar en los banquitos así como estos para comer afuera y disfrutarlo. Por si no les gusta el curanto, acá tienen otras opciones. Empanada al disco, 300 pesos. Allá pueden comprar empanada de carne al disco, 300. Pan casero, 400 pesos. Da esta fruta, en esta época, que se tiene que poner de color negro. Hacen dulces, jarabes. También se hacen té, se seca y se pone con la fusión. ¿Cómo se llama? Maqui. Con eso tapan. Con eso ponemos arriba de la piedra, hacemos un colchón de hojas y ponemos los alimentos arriba de la hoja. Después ponemos hojas nuevamente, pero ya un poco menos. Claro. De ahí ponemos las lonas, de una tela de arpillera y cubrimos con tierra. En 1 hora 15 o 1 hora 20 tiene que estar listo. Bueno, ahora lo que están haciendo es dando vueltas a las piedras para que no quede ni una madera abajo, para que no salga con gusto humo la carne. Nos comentó el chico mientras vamos viendo esto que están haciendo, que es viene de la Polinesia este curanto, y que se puede hacer también con mariscos. En Chile lo hacen con marisco también. Que 1 hora y cuarto demora la cocción total de todo lo que se ponga acá adentro, y con mariscos 45 minutos. Las carnes que vamos a consumir nosotros, vamos a comer, las carnes son carne vacuna, de cordero, pollo y bueno, toda clase de verduras y frutas, zapallo y demás. Creo que también hacen un postre de esto, lo que ponen acá adentro. Y un detalle, las piedras tienen que quedar blancas. Estaban negras recién cuando llegamos, no sé si lo vieron. Tienen que quedar blancas para que ya esté listo para meter la carne. Vamos a filmar todo lo que es el proceso para realizar el curanto. Disfrútenlo con paciencia. Si no puedes venir a verlo, puedes ver por acá. Así que no te olvides de suscribirte al canal. Toda la experiencia del curanto por este canal, Mem Aventuras, en el pozo. Miren toda la gente que hay para ver este espectáculo, como un palco ahí arriba, para ver a Víctor Goye y su curanto. Se van mojando las manos porque hace mucho calor. Esas piedras deben estar, no sé a cuántos grados, pero se tienen que mojar las manos porque, bueno, se pueden quemar obviamente con la temperatura. Quemando todo eso. Qué laburo, la verdad. Esos canches también me parece que van
el curanto. Miren el loco ese que está ahí sacando lo que resta ahí, que no va. El curanto tiene mangas largas. Imagínate como de quemar eso, que hace calor y tiene que estar con mangas largas por el tema de la piel. Ahí está Víctor Goya. Gracias por estar acá. No sé cómo hacer. Un poquito de comida como para que coman todos. Traten de comer poquito. Van a ver en directo cómo se hace un tirante. Espero que salga bien. Están poniendo el pollo de aquella punta. Acá están poniendo los zapallos con queso adentro, choclo y arveja. Todo lo que es carne allá, en la punta. Y lo están tapando con la planta esa. Un olor espectacular. Ahí está la carne. Qué espectáculo. Lo que estamos viviendo es un espectáculo. Hoja. Pone la piedra. Ahí los zapallos directamente sobre la piedra. Pero lo que es la carne, todo ponen primero en la hoja. Y arriba ponen menos chorizo, la cantidad de chorizo. Todo de una tiraron. Zanahoria, clavaron. Ahora ven lo que es toda la verdura. Batata, papa. Miren cómo va. O sea, es imposible creer que eso se puede llegar a cocinar todo en 1 hora y cuarto. Bueno, lo es posible. Con el curante lo es. Está todo como amontonado. Ahí va el cordero. Acomodan todo ahí y ahora proceden a taparlo con esa tipo bolsa de consorcio del año de Jesucristo. Gente, lo que vamos a comer, lo que vamos a degustar, la verdad que vale cada peso que pagamos. La verdad, un show. Kilos de carne, kilos de verdura, kilos de fruta. Ahora me empiezan a tapar. Y que cualquier cosa les salga mal, es igual de ellos. Y bueno, a las 2 menos cuarto vamos a abrir. Si alguien tenía una reserva telefónica, confírmela pues se la van a vender. Confírmela. Porque hay gente que debe haber quedado afuera y que lo recibió aló. Bueno, 2 menos cuarto, volvemos a ver cómo quedó todo esto. Bueno, ahora nos vamos a dar una vuelta a Colonia Suiza, que lo vamos a dejar para otro video porque vamos a venir otro día. Ese es la montaña Goye. Una crítica constructiva para don Goye. A un micrófono vendría bien porque no escuchamos nada. Bueno, ya pasó 1 hora y cuarto, así que ahora vamos a ver cómo se cocina el curanto y vamos a degustarlo. No mostré la Colonia Suiza porque ya después vamos a hacer un video de solamente ese lugar, de la Colonia Suiza. Ahora vamos a ver cómo quedó la carne. Ahí está durmiendo la carne, las verduras.
ya van a sacar todo eso y lo vamos a probar. No sé si se los había dicho, un menú de 5 platos con postre. Miren toda la gente que hay para ver cuando saquen todo lo que está ahí adentro. Espero que les esté gustando. Este es un video, va a ser exclusivo del curanto. No sé cuánto va a quedar, pero es para que ustedes puedan vivir junto con nosotros esta experiencia que es única, la verdad. Ni andar luciendo corbata de bombacha y alpargata, ese es mi criollo linaje. Soy como el cardo salvaje, crecí en el campo nomás, nunca doy un paso atrás y sé aguantar los rigores. Pa' los amigos las flores y espinas pa' los demás. Por eso es que a mi pobreza la llevo con dignidad. Si pa' andar con la verdad no necesito riqueza, porque el oro y la franqueza no cualquiera la tendrá. Decencia, sinceridad, por donde quiera que ande, es el tesoro más grande vivir con honestidad. Pacho Esperón. Por cierto, entré muy contento y para ustedes cantando y con gusto improvisando ha firmado este instrumento. Aunque porón de talento, voy a salir decidido, gratamente complacido, como lo hace el payador. Mi verso será una flor para decirle bienvenido. A ver, Víctor. Ahí lo abrieron, Hoy en mi casa van a poner en esa fuente que está allí, van a poner un poco de cada cosa para que ustedes tomen fotos. Bueno, acá está la bandeja, después de 1 hora y cuarto, bajo la tierra, quedó así. Ahora solo queda degustar esta delicia gastronómica, ancestral, tantas cosas a probar, a degustar. Cómo cambia el panorama, está lleno ahora, petado. Por si no escucharon a Víctor Goye, acá tienen un poco la historia, se llevan el individual de papel a su casa y ahí ven todo el recorrido, todo. Tiene así autoservicio, te la anotan en la bebida y tenés ahí un chimichurri para ponerle después la cama y todo eso. Esta es la particularidad, re chiquitos los vasos, qué raro. Ahí están preparando los artistas para el show musical. Se largó el show musical. Está bueno. Hondas horas de dolor. Plato número 1, choricito y papa. Segundo plato, pollo con manzana al curanto. Lo que tenía el relleno, el zapallo. Choclo, arveja, cabutia, queso. Vaca, zanahoria, cuarto plato. ¿Qué es, cordero? Último plato, cordero con batata. La estrella del postre. Un espectáculo, recomendado todo. Muy recomendado. ¡Vamos!
Bueno gente, acá terminamos el video disfrutando el curanto acá en la Patagonia Argentina. Espero que les haya gustado. La verdad que fue muy rico. Es un menú de 5 pasos en la que se puede repetir lo que vos quieras. Yo ahora me voy a pedir un platito más de cordero porque me voy a sacar las ganas. Es algo que no se come todos los días. Y el postre es helado. Terminamos lo que es el curanto. Después vamos a venir nuevamente a Colonia Suiza y seguimos. Nos vamos a hacer el final del video en una playita por acá cerca para que ustedes aprecien esa hermosura también. Así que no olviden suscribirse, dale like, dale a la campanita y deja acá abajo en los comentarios si te gustó esto del curanto, si lo probaste y qué opinas sobre todo esto de mantener la tradición y de que persista en los años y que podamos disfrutar las nuevas generaciones, yo como la de nuestros hijos. Así que así nos vamos del curanto de Don Goye desde otro punto panorámico. Nos vemos en la playa. Bueno gente, llegamos a Bahía López, vamos a ver qué tal está la playa esta, vamos a descubrirla y con esto terminamos el video de hoy día, que comimos rico y finalizamos en una de estas playas paradisíacas de la Patagonia, que también comparte la playa con un hotel que es de Luz y Fuerza, de Sindicato de Luz y Fuerza. Esa es la playa, allá está la terrible montaña y ahí está la playa que tiene bastante viento, pero bueno, ya lo vamos a ver más de cerca. Bastante viento hay, bastante. La verdad que no dejo de asombrarme de los lugares que hay acá en Bariloche. O sea, es impresionante. Cada paso que das, cada curva que das acá en el camino del circuito chico, tenés lugares como estos para frenar. No, mira, nosotros estuvimos en Italia, en la costa amalfitana. No es para hacer este tipo de comparación ni nada, pero bueno, hay que hacerlo por el hecho de que es... si no fuese que el agua es fría, es tal cual una playa así como la de Italia. Me llama la atención también las montañas al lado de este tremendo oasis ahí que tenemos de agua. Esta no está tan fría como la de como es en Villa de la Angostura, en La Mansa y La Brava. Es un poco menos transparente, pero bueno, ustedes vieron la tonalidad de las aguas de esta playa hermosa que se llama Bahía López, del Cerro López, que debe ser ese enorme cerro ahí. Hay un sendero que se puede hacer. No sé si te llevará allá. Espero que les esté gustando toda esta serie, la Patagonia Argentina. La verdad que yo lo estoy disfrutando y lo estoy sacando provecho a todas las cosas, siempre teniendo en cuenta que hay que descansar un poco a veces porque si no, no te da el cuerpo. Vamos a caminar por este paredón para ya ir finalizando con esta aventura. Espero que, como siempre les digo, puedan apreciar todo esto. Lo que uno hace, una de las formas de apreciar esto es dándole al botón de suscripción, al botón de like para que pueda llegar a más personas. Miren hacia dónde estamos yendo para terminar el video. Debe ser para subir a los barquitos acá. No sé si se puede pasar, yo pasé. De este lado tenemos esta vista, barquitos, este terrible barco acá, espectacular, embarcaciones de lujo, esa. Acá puedes tomarte, los que nos dijeron, un barquito que son privados, le pagas 10.000 pesos a la persona y pueden subir varios, entonces no tenés que pagar a lo mejor ese de 10.000 pesos por persona o 8.000. Esta particularidad que encontramos en la Bahía de López, cuando venís caminando para llegar al final, hay una pequeña islita. Miren qué es esto, qué espectáculo. No, parece que estuviéramos en otro lado, loco. Estamos en Argentina y vamos a cruzar a una islita paradisíaca. Miren lo que es. Vamos a verla, vamos a explorarla y eso ya es el final del video. Bueno, y hemos llegado. Está buenísima. Bueno, acá tenemos para filmar un poco de esta isla. Esta isla en Bahía López. Qué locura. ¿Lo conocían esto? Déjenlo acá en los comentarios si ustedes por primera vez lo vieron acá en nuestro canal. Miren qué vistón.
No, 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 mira qué es esto. Qué locura. Muy bueno. Miren lo que es esto, gente. Disfrútenlo, aprecienlo. Vamos a hacer silencio. Qué locura. Mira, me voy a arrimar allá para que vean lo transparente y lo hermoso que está para meterse, porque no está tan frío acá, Miren, miren para que ustedes vean lo hermoso que es esta agua, loco. Hemos hecho un descubrimiento acá en el canal, una islita. No pueden dejar de venir a estos lugares. Está medio picado, está medio con viento la costa, pero qué hermoso, una belleza. Miren lo que es esto. Espectacular. Bueno, gente, ahora sí, continuamos con el video. Seguimos con las embarcaciones y vamos a llegar hasta el final del muelle. Ay, sí, hay que respirar profundo este aire. Hemos llegado al final del camino y al final de este video. Señoras y señores, espero que hayan disfrutado una vez más, una aventura más. Espero que hayan saboreado conmigo ese curanto de tantos años, de esta gente, de esta familia Goye que mantiene la tradición, que eso está muy bueno, porque por ahí se van perdiendo las tradiciones. Mantenete al pendiente porque vamos a ir al Cerro Tronador, Cascada de los Alerces, que dice que es espectacular. Pero de acá me despido yo desde Bahía López con estas hermosas vistas, un poco de viento, pero esta hermosa vista atrás mío. No pueden dejar de venir, gente. Nos vemos. Chau, 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 chau. Suscríbanse.